Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches, Palabra Plena, disfrutando, viendo, metidos en el tema de la Copa América, diversión a granel, entristecimiento, todo esto que nos pasa, y lo otro, el conflicto, la guerra, el tema de cómo civilizar este goce tan impresionante que nos tiene tan dispersos, que no sabemos cuál es básicamente nuestro lugar, y donde las expectativas se están poniendo cada vez más dudosas, más difíciles, y desde luego también las respuestas que hay, porque todo es muy complejo. Hay de un lado una cosa y del otro lado otra, y en esa complejidad está también una propuesta. La corporación nos hace poner la mirada sobre estos asuntos que nos tienen dispersos, que nos vuelven paradójicos, enigmáticos, dilemáticos, todo eso que no sabemos para dónde agarrar. Y la corporación tiene toda una trayectoria que nos dice, miremos, fijémonos en estos asuntos que son resultados de la intervención que la corporación ha venido haciendo en filosofía de la inclusión, o sea, en promesa para la convivencia en el posconflicto. De eso se trata. Por eso en el centro de escucha de Potrero Grande, en el Retiro, se está hablando de inteligencia convivencial. Y esta noche tenemos la fortuna de seguir con Michelle y con Juan Gabriel, que son los responsables de los centros de escucha, hablando de estos asuntos que tienen que ver con nosotros. Y muchas gracias a todas las personas que nos han enviado reflexiones, consideraciones, consejos, críticas sobre cómo proceder en Palabra Plena para que este fenómeno, por llamarlo así, inteligencia convivencial, se vuelva la promesa y también el compromiso de esperanzarnos por la paz, que si bien aparece como imposible, hay que inventar mucho para que sea posible. Eso nos decía Michelle la vez pasada, ¿no, Michelle? Hay que inventarse una forma de ser eso que se quiere ser. Por ejemplo, de ser hombre, ¿no? Me llamó la atención eso que tú decías, hablando de masculinidades, hablando de problemas de género. Buenas noches, Michelle, bienvenida de nuevo. Buenas noches, don Jaime, y buenas noches a toda la teleaudiencia. Sí es cierto, hablábamos de esas nuevas maneras de ser y de relacionarnos con el otro, nuevas maneras de ser hombre, quiere decir como romper con esos paradigmas que están como fomentados en una cultura machista o en una cultura que ha generado dolor, que ha generado violencia y que sigue como estropeando la convivencia, ¿sí? Entonces inventarnos nuevas formas de tener una relación más en paz con el otro, donde existan otros valores, o sea, darle prioridad a otros valores y cómo yo me posiciono frente a eso, cómo yo me construyo frente a eso. Entiendo, Juan Gabriel, que Michelle nos está diciendo que al lado de todas estas cosas hay formas de estropear, dice ella, estropear la convivencia. ¿Hace parte eso de algo que niega la inteligencia convivencial? Buenas noches, don Jaime, y buenas noches a todos los que nos ven a esta hora.
Sí, don Jaime, hablaríamos también de estropear o sabotear, ¿sí? Actos conscientes o inconscientes que de alguna manera persisten en mantener situaciones en las que nos encontramos. Entonces, a veces nos encontramos en las comunidades con personas que aun cuando se quejan de una realidad presente, aun cuando dicen nos gustaría que esto fuera diferente, de manera consciente o inconsciente sabotean aquellos actos que podrían generar o podrían llegar a sentirse o percibirse como una acción que puede llegar a cambiar el contexto o sus realidades como tal. De alguna manera se podría decir las personas se sienten cómodas en los lugares que conocen o los roles que conocen, y cualquier acto que llegue a interrumpir eso puede ser amenazante y de manera consciente o inconsciente se sabotean. Yo quisiera como que resituáramos este asunto con la TV audiencia. Es que, mire, estamos hablando de inteligencia convivencial y estamos hablándolo en un escenario, en un contexto que es la promesa de la gobernabilidad que han soñado los actores de la vida nacional, tanto en los que han estado en un conflicto tradicional que no es un conflicto espurio, sino que tiene su tradición, su explicación histórica, y quienes han tenido la pretensión de conducir los destinos de un país, también de los marginados, de los aislados. Pero resulta que en esas expresiones hay hechos que aparecen como extraños, que uno no se los explica, y es que se sabotean esos procesos. Cuando uno dice yo quisiera vivir en paz, quisiera vivir en armonía, pero Juan Gabriel, que es responsable de este tema de el Centro de Escucha y del Tratamiento Comunitario en Potrero Grande, nos está diciendo que en los lugares donde se está hay seres que por algunas razones que no sabemos quieren el proceso de la paz, pero lo sabotean. Así entiendo yo el asunto, lo pueden llegar a, tienen motivaciones que no se sabe de qué orden para sabotear. De acuerdo, don Jaime, es así, es la persona que usted le dice, mire, aquí no va a pasar nada en este barrio por más que usted trabaje, y cuando usted empieza a generar acciones dentro de una estrategia, dentro de un proyecto y se suman gente, esas personas de manera consciente o inconsciente harán o dejarán de hacer cosas para finalmente decirle a usted, ¿sí ve? Aquí no iba a pasar absolutamente nada. Se llaman procesos de autosabotaje, don Jaime. Autosabotaje. Es decir, yo mismo me autosaboteo para que no cambie nada en mi vida y me sigo quejando de la situación que estoy, sigo promulgando que quisiera cambiar algo, pero finalmente, vuelvo y repito, hago o dejo de hacer cosas para que la situación termine siendo igual y se termine convirtiendo en una verdad o en una profecía, una autoprofecía. Es decir, se da cuenta que yo a usted le dije que aquí no iba a cambiar nada y que todo lo que hiciéramos acá, porque finalmente una de las cosas que sucede en este tipo de contextos, don Jaime, es que el poder, para hablar de la autoconciencia y el autocontrol, el poder se desplaza. Entonces eso quiere decir a ver, cambie la realidad, pues a ver si usted es capaz. En lugar de decir, es que yo soy parte de esto que configura la realidad y yo tengo, digamos, de alguna manera, poder para generar acciones que transforman vidas, que transforman contextos. Podríamos pensar en la lógica que propone Michel, podríamos pensar que elegir ser tal o cual cosa podría contribuir al tema no solo de la autoconciencia, la identificación a o con, sino del control o del autocontrol. Yo pienso que sí. Pues cuando hablamos de esta manera como de asumir una identidad y no sabotear esa convivencia, nos referimos como a dinámicas que suceden en los territorios a una escala, digamos, micro, de barrio, de incluso de sectores donde los pelados asumen como una identidad de que yo tengo que estar vinculado como a un grupo, tengo que empezar a armarme. Hay otros de otro sector que pueden ser, que son ni siquiera los conozco, pero dicen que son mis enemigos y los asumo como mis enemigos. A una escala más amplia y macro, donde por ejemplo, ahorita que usted está hablando de la Copa América, donde nosotros como colombianos asumimos como esa identidad nacionalista y sí, somos colombianos, y vemos a los de Venezuela no, como ellos están en otra lógica,
o sea, es nuestro rival y nuestro opuesto, ¿sí? Y después del partido lo seguimos viendo como tal, y uno empieza a ver que afloran una serie de comentarios, y sobre todo en las redes sociales, de publicaciones donde dicen, no, es que nosotros perdimos el partido, pero ustedes ni siquiera tienen harina con qué celebrar. Entonces son una serie de cosas de que no hay necesidad de asumir una identidad ofendiendo a las otras identidades, ¿sí? Cuando tú dices al nivel no solo micro sino macro, podría pensar sino en el panorama nacional, es decir, a uno también le inventan el enemigo y lo ponen a funcionar con una representación de un enemigo que le han inventado. A mí me pasa, por ejemplo, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar, bueno, pero ¿qué me han hecho estos señores a mí o qué me ha hecho a mí? Pensar con esa lógica, no sé si sea un acto inteligente desde el punto de vista convivencial, pero por lo menos creo que me acerca un poco como a saber de verdad cómo me están manipulando, cómo me están utilizando, si me están dando el lugar que yo necesito tener para tener una autoconciencia. Esa sería como de pronto una pregunta que a mí me interrogaría, ¿no? Vale, ¿sí me están dando el lugar? Porque yo creo que lo que ha pasado en los centros de escucha es que se ha logrado llegar a esa aproximación, ¿no? A que el propio sujeto se produzca como sujeto, se autoproduzca y diga, ole, sí, este es mi lugar, yo no quiero hacer esto que estaba haciendo, esto no me conviene, esto le hace daño al otro y me hace daño a mí, pienso yo. Porque tú hablas de valores. Sí, esa conciencia pasa por pensar en la posición del otro, en el lugar del otro, en esa relación. Ahorita que usted decía que, por ejemplo, que hablaba de la guerra que hemos vivido por más de 40 años, que es una guerra con historia, que es una guerra que estructurada, que tiene sus motivos, tiene sus razones. En esa guerra ha estado presente una lógica amigo-enemigo desde el principio, y es una lógica que aún estamos viendo, que construimos el enemigo sin una causa, digamos, de ofensa, sin una conciencia. Que habría, sin una conciencia, dices tú, entonces sería una cuestión ya ideológica, ¿no? Una simple justificación teórica que hace parte de una ilusión, algo que me insuflan, pues, o me meten en mis creencias y me hacen pensar, este es el enemigo. Juan, si yo digo o pienso que me inventan un enemigo, ¿sí? Y llego a descubrir que me lo inventan, ese descubrimiento hacer parte de una adquisición mía de inteligencia convivencial, de aproximación. Por supuesto, don Jaime. Digamos, nosotros nos relacionamos en el mundo y nos relacionamos con los otros dependiendo de aquello que creamos que es el otro o que es el mundo, ¿sí? Yo, en relación a lo que piense que es usted, así mismo generaría una relación con usted. Cuando yo descubro que probablemente eso que yo he pensado sobre usted no es un pensamiento o una conclusión mía, sino que es algo que me ha vendido el medio o es algo que me ha vendido otro, probablemente pueda generar un proceso de cambio en el comportamiento o como yo me relacione con usted. Deja de ser mi enemigo, por ejemplo, cuando me doy cuenta que usted no es enemigo mío, sino que nadie me lo puso, o sea, me lo están vendiendo en un contexto y las personas repiten que es un enemigo. Pero cuando yo logro reflexionar sobre esa realidad, que ahí vendría el concepto de inteligencia convivencial, o sea, cuando llego yo y logro pensar y llego a la conclusión de, pues es que aquí no hay razones de base para tener que pelear con el otro. Bueno, digámosle, es decir, en la conversación hacia dónde vamos, descubriendo que la propuesta de inteligencia convivencial es un acto, o la puesta en acto de un tratamiento comunitario que se llama Modelo Eco 2, que aplica la corporación en este asunto. Pero miren a dónde lleva. Nos están diciendo Michel y Juan Gabriel que hay un individuo que circula en un mundo, en un contexto en donde es vendido como enemigo, en donde es vendido como amenaza, en donde es vendido como peligroso. Entonces yo actúo frente a él como con mis temores, mis miedos y mi autodefensión.
Pero el proceso de tratamiento nos lleva a establecer que el descubrir, el esclarecer que he sido engañado en esa percepción falsa de lo que es el otro, surjo como sujeto y digo, no, yo soy otra cosa, yo no puedo seguir circulando como una mercancía que se consume como enemigo, sino soy un sujeto, y entonces empiezo a ser autoconsciente. Es lo que yo creo que se ha venido como tratando de poner en acto allá en los lugares donde se funciona. Este es un momento les pido que volvamos ahora haciendo una reflexión sobre estos asuntos de la inteligencia convivencial, convidarlos a que observen este informe que presenta el director de la corporación, que tiene que ver con los resultados, el balance del tratamiento comunitario, de lo que se ha hecho, de lo que han hecho los centros de escucha a lo largo de estos años que son la trayectoria de la corporación, para que nos acompañen difundiéndolos, mirando que es posible la promesa de hacer algo eficiente y eficaz para el logro de la paz, para esa poetización eficiente y eficaz para el logro de la paz. Estas cosas son interesantes y esa sería la forma que ustedes tendrían de ensayarse, de retarse en la construcción de sujetos conviventes. Acompáñenos en esa brega. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Bajo el proyecto de apoyo a la reducción de la demanda de drogas ilícitas en la comunidad andina, PREDEM, coordinado por el Ministerio de Justicia, Todos por un Nuevo País, financiado por la Unión Europea, implementado por Naciones Unidas, diseñado y ejecutado por la Corporación Viviendo a través de sus 3 centros de escucha ubicados en la ciudad de Cali, en los barrios Retiro, Sultana y Potrero Grande, se lograron estos avances que aportan al desarrollo del proyecto antes mencionado. Incidencia en la reducción del daño con personas acompañadas por los centros de escucha y vinculadas al consumo de sustancias psicoactivas. Desarrollo de 3 foros de ciudad con jóvenes para la proyección de sueños y miedos en torno a la ciudad y la convivencia. Convenios con más de 30 organizaciones que contribuyen a mejorar la capacidad de respuesta de las comunidades y en especial de los jóvenes en situación de consumo problemático. Articulación con las redes del buen trato que se encuentran en los territorios donde están presentes los centros de escucha. Conformación de una red operativa en cada uno de los territorios que comprende la dimensión de las situaciones abordadas y ayuda en el desarrollo de acciones de los centros de escucha. Constitución de una red de recursos institucionales y comunitarios que mejoran la capacidad de respuesta inmediata frente a las situaciones cotidianas, problemas relacionados con la asistencia básica y las situaciones de proceso como tratamientos de salud y terapias. Identificación y trabajo con una red de líderes de opinión que ayudan a construir percepción crítica al interior de los barrios para poner en acción propuestas de cambio actitudinal y de representaciones sociales que generen estigma, discriminación y exclusión social de personas de la misma comunidad. Conformación de grupos de apoyo para mujeres biológicas y mujeres trans. Creación y fortalecimiento de unidades productivas de arraigo comunitario con un alto énfasis en trabajo familiar y grupal. Construcción de productos comunicativos comunitarios para trabajar representaciones sociales acerca de problemáticas, personas y situaciones. Levantamiento de una línea de base en representaciones comunitarias de las situaciones de consumo de sustancias psicoactivas. Realización de un diagnóstico estratégico en cada uno de los territorios. Formación en mecanismos e instrumentos de exigibilidad de derechos con población de los 3 territorios. Formación del equipo profesional en temas como epidemiología comunitaria, modelo ECO2
y elaboración y diligenciamiento de instrumentos de registro como las hojas de primer contacto, seguimiento de procesos individuales y evaluación de tratamiento comunitario. Estrategias de abordaje, de enganche y acogida en cada uno de los territorios. Palabra Plena, qué bueno que siguen con nosotros, nos anima mucho eso, nos alienta, porque es, digamos, la consagración de la esperanza, una confianza ciega en que hay esperanza para todos. Continuamos hablando con Michelle y con Juan Gabriel sobre este tema de inteligencia convivencial. Me estaban diciendo que este problema no solamente pasa en los centros de escucha, es decir, que el otro es una amenaza, que el otro es malo, que el otro es perverso, o nos lo muestran como, sino que pasa en todos los esquemas, en todos los lugares de la relación. ¿Es eso cómo funciona, Juan? De acuerdo, don Jaime. Hablamos de inteligencia convivencial porque en el marco de los centros de escucha, porque fue algo que se produjo a partir de los centros de escucha, cuando empezamos a pasar por situaciones críticas donde asesinaban a los jóvenes con los que trabajábamos, personas de la comunidad con las que trabajábamos, nos pusimos a pensar y dijimos, tenemos que construir algo, o tiene que haber algo que movilice a que el otro piense y actúe sobre reflexión, no únicamente como una reacción sobre lo otro, y ahí entonces empieza a emerger el concepto de inteligencia convivencial, pero es algo, digamos, el reaccionar sin pensar, querer estar sin pensar en el otro, sin medir consecuencias, impactos, sin sentir y reconocer lo que yo tengo o sin querer regularme en aquello donde estoy, no es algo que únicamente pasa en los territorios de los centros de escucha, es algo que se vive cotidianamente a todas las personas de este planeta Tierra, podríamos decirlo, es decir, es algo que permea desde el estrato más bajo hasta el estrato más alto. Estamos atomizados por muchas cosas, todo el tiempo estamos comprando ideas y casi que uno podría llegar a preguntarle al otro aquello que usted cree o sobre lo que usted reacciona, que finalmente lo antecede una creencia o una lógica, una representación, ¿es suya o se la han vendido? ¿O de quién más es? Es decir, cuando usted reacciona, cuando usted compra un producto, cuando usted abuchea o cuando usted aplaude algo, ¿de verdad eso es una conclusión suya o simplemente está siguiendo una orientación que alguien o algo más le dijo, abuché, esto es malo, esto es bueno, estas vidas sí tienen valor, estas vidas no tienen valor, lo importante es tener esto y si no tiene esto y tiene esto otro es malo, y sobre eso uno genera reacciones, sobre eso uno genera relaciones, sobre eso uno genera sentimientos, don Jaime, incluso. Porque se podría como llegar a una idea de, bueno, hay una condición generalizada, por llamarla así, de malestar. Es decir, hay un fenómeno cultural, un fenómeno que produce malestar. La relación con el otro lo constata uno en el cotidiano, que tú decías, Michelle, en el programa pasado, se constata que es agresiva, ¿no? Que tiende a ser mortífera, que le hace daño, y que entonces la invención que hay, el acto inteligente convivencial, sería romper esa forma tan estrecha, tan monolítica de relación, acción-reacción, estímulo-respuesta, para poner en medio de eso algo que tú llamabas reflexión, Juan. Entonces esa reflexión sería como un momento, un tiempo, una oportunidad, pensaría yo, para reflexionar. Como cuando le decían los antiguos al que iba o que estaba en conflicto, cuente hasta 9 antes de reaccionar. Podríamos decir que ese contar hasta 9 o ese como airecito que uno toma antes de reaccionar ayudaría a resolver cosas. Sí, don Jaime, es decir, el contar hasta el 9 y también el tener la posibilidad de sentarme con el otro a través de algo que me haga expresar lo que generalmente en lo cotidiano no lo pudiera expresar, o poder mirar al otro desde un rol diferente, son cosas que ayudan a transformar aquello que percibimos y nos damos cuenta
de que la mayoría de las cosas que vivimos, sobre las que reaccionamos, pueden tener otro punto de vista. Lo que dice Juan sobre ver al otro desde otro punto de vista sería lo que tú vienes planteando, Michelle, sobre la visibilización del otro, digamos la necesidad de visibilizar al otro. ¿Se logra eso? Sí, sí, eso es lo que se quiere lograr, visibilizar al otro, pero visibilizar también qué hay detrás del otro, sus ideas, sus sentimientos, lo que el otro espera de mí, lo que el otro necesita también de mí. Eso es lo que construye una relación, tener en cuenta todos esos aspectos que están detrás de una persona. Y ahí entra el papel de los centros de escucha como mediadores. Como mediadores no solamente a la hora de resolver un conflicto, digamos de separar una pelea, no, mediadores para mediar entre ideas, mediadores para conciliar entre esas distintas ideas y tensiones que surgen entre las comunidades, entre las personas. Entonces es mediar a través de un acto terapéutico, como es decirle cuenta hasta 10, o también generando preguntas para que la otra persona pueda pensar sobre eso que está planteando, sobre esas ideas que está generando, pueda tener un espacio, bueno, esto que estoy pensando, si realmente esa es la mejor manera de solucionarlo, esto me va a beneficiar a mí. Entonces es hacer actos conscientes y generar conciencia sobre esa idea. Eso me hace pensar que la relación con el otro, si uno no sabe qué hay detrás de él, de sus pensamientos, de sus emociones, no podrá nunca ser bien entendida, para llamar eso así, es decir, no permitiría la autoconciencia, sino que es necesario abrirse, por llamar al otro, para que pueda decir, tú dices que quiere, que lo que está pensando de mí, que sea el otro quien lo diga, ¿no? Para no estar en las suposiciones, que es las que producen estos malos entendidos, esta cosa tan tenaz que nos mantiene en el deseo mortífero, en esa pulsión mortífera de, bueno, ya no quiero saber nada, yo estoy pensando en hacer el bien, pero yo en la práctica hago el mal, ¿sí? Estamos de salida otra vez, es decir, un acto de inteligencia, salirnos por las salidas. A veces uno se tiene que salir por las entradas, como en el cuento de Watson y Sherlock Holmes, pero vamos a seguir conversando sobre este tema que le estamos debiendo a la TV audiencia. Dos elementos fundamentales: autocontrol, o control y autocontrol, y conciencia y autoconciencia. A eso tenemos que llegar. ¿Qué nos queda por decir, Juan? Don Jaime, nos queda por decir que invitamos a las personas a que tengan prácticas de inteligencia convivencial, y una de las prácticas de inteligencia convivencial puede ser, a veces en la relación con el otro, no suponga, pregunte, dele el lugar al otro y procure que aquello que usted menciona o habla sea bien entendido por el otro. No es que el otro no lo entendió bien, fue que usted no se hizo explicar de la mejor manera. Michelle, tú... Bueno, mi invitación va a que asumamos ese compromiso con la convivencia en un momento histórico para Colombia que yo considero importante. Es una oportunidad de tener paz, pero esa paz no viene ni de las montañas ni de Cuba, esa paz viene del interior de cada uno, de cada una, desde cómo conciba a los demás, cómo se conciba a sí mismo, con su compromiso social por esa convivencia que tanto anhelamos. Muchas gracias por estar en el programa Palabra Plena. A ustedes, invitarlos a esta reflexión. Fíjense, estamos como en dos campos muy interesantes, en donde nos movemos como una hoja en la tormenta. Hay una visión, una representación que nos dice que, y esto lo tomo de una reflexión que me procuraron unos amigos hace poco, una representación que nos hace creer, vinimos a este mundo a sufrir. Y hay otra representación que nos dice, estamos en este mundo es para gozar. Entonces estamos entre esas dos representaciones ideológicas que no nos permiten encontrar el lugar que dice Juan Gabriel para poder ser inteligentes convivencialmente y valorar lo que nos pasa, como pide Michelle, hacer una idea de producir nuevos valores, y el tema de ir hacia adentro, de mirarnos por dentro, porque
algo raro, algo extraño pasa allá con nosotros, que nos viene impulsado desde adentro. Cuídense mucho, felicidades y que nos veamos el próximo martes, cada vez más emocionados, cada vez más entusiastas y más incluidos. Nos vemos el próximo martes, felicidades. Palabra Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Corporación Viviendo y Raíz Colombia.